Hola, esperando que estén súper bien y lamentando que ocurrió un imprevisto a mi compañero. Yo quería reemplazarlo en su bloque, pero justo se alinearon todos los planetas y mi profesor llegó súper tarde y rendí mi mini quiz al límite, ya no alcanzaba a llegar a la sala a reemplazar a mi colega, ahí en el primer bloque de auxiliar preexamen. Así es que les voy a preparar esta cápsula. Igual este preexamen, yo no diría que es el preexamen definitivo, porque igual queda harto para el examen y uno sabe que mientras más urgencia hay de estudiar, la gente estudia más. Entonces yo pretendo que cuando haya más estudio, estemos más cerca del examen, ahí sí realizar un preexamen real, con una dificultad que uno respete, así. Pero ahora es más de repaso de conceptos antiguos de este curso para ya ir calentando los motores. Así es que empecemos con el auxiliar preexamen. Son dos preguntitas, una de Markov continuo y la otra de programación dinámica. Con un repaso igual de un poco de colas, igual se van a dar cuenta que hay varias cosas útiles y que recomiendo fuertemente eh, reforzar en este auxiliar. Entonces, iniciemos con la pregunta uno aquí de Markov continuo. Entonces leamos el enunciado. Te contratan como practicante en la famosa cadena McBurger, quien está implementando el uso de N robots meseros para mejorar su eficiencia. Cada robot opera con normalidad durante un tiempo aleatorio con distribución exponencial de tasa mu, tras lo cual su batería se agota y el robot deja de funcionar. Para recargarse, el robot debe conectarse a una estación de carga, que solo puede atender a un robot a la vez. El tiempo de carga es aleatorio con distribución exponencial de tasa lambda y la carga no puede ser interrumpida. Tu primera tarea aquí en la A es modelar el número de robots funcionando en cualquier instante del tiempo como una cadena de Markov en tiempo continuo. Además, te piden calcular cuánto tiempo estarían funcionando los robots luego de mucho tiempo de funcionamiento. Eso ya son probabilidades estacionarias. Cuando nos hablen de largo plazo, mucho tiempo, cosas así, probabilidades estacionarias. Justifica si se puede obtener dicha información. Esto básicamente es justificar si es que existen probabilidades estacionarias. Entonces, esto de atender a un robot a la vez, al principio podría generar alguna duda de que sea para la tasa de atención, pero es para los lambda, para las llegadas. ¿Por qué? Porque nos piden representarlo como una cadena de Markov en tiempo continuo, en donde recordemos que cuando uno hace los dibujos así, estos circulitos son los estados. Entonces, nosotros eso es lo primero que tenemos que definir. Entonces definimos estados como el número de robots funcionando en el tiempo t. Por lo tanto, es como una especie de x de t aquí, funcionando en el tiempo t, como los robots funcionando. No averiados, funcionando. Entonces, uno empieza a dibujar la cadenita de esta forma y lo voy a dejar así mejor, alejando un poco estos. Ya, este es el estado cero. Aquí hay cero robots funcionando, están todos malos. Aquí hay un robot funcionando, dos robots y así hasta los n robots. Como nos dicen que la carga puede atender a un solo robot a la vez con una tasa lambda, entonces eso quiere decir que no quiere decir que haya un solo servidor, porque recordemos que los servidores matan, por así decirlo, los servidores me hacen retroceder de una persona a cero personas o de tres personas a dos personas y así sucesivamente. Pero en este caso nos caracterizan las llegadas, no las muertes, sino que los nacimientos.
de esta forma hasta un n-1. Le voy a poner ahí para que quede más claro. Aquí sí es distinto porque no nos dicen nada de los servidores, es como un autoservicio. Hay N robots y em, empiezan a dejar de funcionar. Están como que compitiendo por a ver quién se echa a perder primero. Entonces, si hay un robot para pasar a 0 robots funcionando, es que con tasa mu falle el único robot que está funcionando. Si hay 2 robots funcionando y se pasa a un robot funcionando, eso quiere decir que falló uno de los dos. Y eso es una carrera de exponenciales. Se tienen 2 robots, se está compitiendo por ver cuál de esos se pitea primero y me queda uno vivo. Eso es mu más mu, carrera de exponenciales. Por lo tanto, me queda 2 mu. Si hay 3 robots funcionando, lo mismo. Y así sucesivamente. Aquí n-1 por mu y aquí n robots funcionando n por mu. Se parece una cola, ¿sí o no? Yo lo veo como una cola. Aquí les quiero dar un momento para que lo piensen qué tipo de cola es, recordando igual la cápsula de redes de colas que les subí donde explico cada tipo de cadena, MM1, MM infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí uno tendría a pensar primero que es una MMN o una MM1N, pero adivinen, es una MMNN. ¿Por qué? Bueno, porque hay N robots que se autoatienden, es decir, esos son los servidores, hay N servidores y la capacidad de este sistema es n, porque aquí no hay un estado a la derecha que haya n+1 robots, no se pueden, porque hay solo n robots. Entonces, mi capacidad del sistema son n robots y esos mismos n robots van a ser los n servidores de este sistema. Suena confuso, ¿no? Pero es una MMNN. Y aquí ustedes podrían irse al chancho e ir, ya, es una MMNN, voy al formulario y copio las probabilidades estacionarias, pero nos piden que lo identificamos a través de Markov continuos. Entonces, si les piden algo en el enunciado, por favor, no hagan otra cosa, hagan lo que les piden. Que me ha pasado igual a veces que yo hago otras cosas y al final me lo ponen malo porque, claro, nos piden algo y uno, como es mañoso, se pone a hacer cualquier cuestión. Entonces ya representamos todo esto. Notemos que es una cadena finita, llega hasta acá y tiene una única clase recurrente. Por ende, cadena finita y única clase recurrente. Entonces existen probabilidades estacionarias. Entonces los procesos de nacimiento y muerte se pueden representar así. Aquí un lambda nomás y aquí un cero. Si i menor a n y si i igual a n. Notemos que si estamos en i igual a n, si estamos parados acá al final de nuestra cadena, yo no puedo irme más a la derecha. No hay más robots disponibles. No hay un robot n+1. No hay algo más a la derecha, como Kaiser. Pero por eso es cero mi transición hacia la derecha. Pero si estamos en un estado cualquiera de menor a n, sí que va a haber un lambda que vaya avanzándome hacia la derecha. Luego, mu sub i, esto va a ser simplemente i por mu. Notemos que si estamos en el estado 2, esto simplemente va a ser 2 mu, que es básicamente reemplazar aquí los i. Entonces, me queda representado como un proceso de nacimiento y muerte. Eso quiero repasar también. Proceso de nacimiento y muerte, ¿qué son? Notemos que si hay un salto de un estado que, como digo, es un salto, no pasa por, o sea,
aunque hayan estas flechas que sí pasan por ese estado, al haber un salto cualquiera, además de estos dos, pueden o no pueden estar estas dos flechas. Si es que hay una cosa de ese estilo que hay una flecha que conecta así un estado saltándose a uno, eso ya no es un proceso de nacimiento y muerte, porque un proceso de nacimiento y muerte es el que conecta solamente estados adyacentes, los que están al lado. Este conecta con el de al lado, esto con el de al lado, este con el de al lado, y así sucesivamente. Si la cadena estuviese tal cual así, con todas esas flechas, pero habría aquí del 1 al 3 una nueva flecha adicional, ahí ya no sería un proceso de nacimiento y muerte porque me estoy saltando este estado, pese a que también están estas flechas que sí lo recorren, pero por temas de probabilidad, de no sé, aleatoriedad, puede ocurrir que haya un salto en vez de irme por dos de esta forma, me lo salte así y ahí ya no es un proceso de nacimiento y muerte. Quiero que les quede eso claro porque hay una propiedad que se puede usar ahora que si se tiene, esta anótenla en su cuaderno, si se tiene un proceso de nacimiento y muerte finito, aquí parece que igual en infinito, tendría que revisarlo, pero me parece que sí, pero ahora voy a asegurar con decir que es finito, para no dar un antiteorema, pero se tiene un proceso de nacimiento y muerte, entonces se cumple condición de reversibilidad. ¿Cuál es la condición de reversibilidad? Es esta. Ir hacia adelante en la cadena es lo mismo que ir hacia atrás en la cadena, de esta forma. Entonces, si yo avanzo de I a J, me voy del estado I, es como si regreso desde I a J hacia atrás a- al estado que se tiene. Como por ejemplo, en nuestro caso, en este problema, sería de la siguiente forma. Si nosotros nos paramos en cualquier estado, parémonos en el 2 aquí, aquí estamos parados, acá estamos. Entonces, voy a poner hasta una estrellita para que sepan que estamos en el estado 2. Notemos que la llegada a este estado va a ser del pi sub 1 con tasa lambda, ¿cierto? Porque de este nace el lambda. Es el origen de la flecha que apunta hacia mi estado. Por ende, notemos que parado en este estado, mi llegada va a ser pi sub 1 por lambda y mi salida hacia el estado que es desde donde me llega la cosa, porque yo podría caracterizar, por ejemplo, esta salida, pero no quiero eso, porque yo estoy viendo que ir hacia adelante es lo mismo que ir hacia atrás. Entonces ya, fuimos hacia adelante, ahora quiero irme hacia atrás. ¿Cómo ocurre eso? Recordemos que esto tiene un pi sub 2 asociado. Todos tienen un pi, este es pi sub 0, pi sub bla bla bla, pi sub n menos 1 y este es pi sub n, recordando ahí un repaso aparte. Em, la salida va a ser de este pi sub 2 con tasa 2 mu. Entonces va a ser pi sub 2 por 2 mu. Esta es la ecuación de reversibilidad. ¿Cómo lo interpretamos? Lo vamos a escribir ahora para el caso general, pero quería mostrarles ese primer caso para que se den cuenta cómo se escribe. Por pi sub i, por i, esto es por mu sub i. Así. Pero este Musubi en verdad era simplemente
i por mu, como vimos aquí, que este era un 2. Entonces, notemos que nosotros estábamos parados en el 2. Entonces, 2 menos uno es pi sub uno. Por eso aquí es como 2 menos uno da pi sub uno. Caractericé la condición de reversibilidad. Si despejamos, de hecho, este pi sub i lo vamos a despejar. Nos queda pi sub i menos uno por lambda dividido i por mu. Tenemos esta condición, entonces, si hacemos para i igual a uno de esta forma, se tiene que pi sub uno es igual a pi uno menos uno es cero. Entonces pi sub cero por lambda, ¿qué más? Uno por mu. Para i igual 2 lo que hago es lo mismo, reemplazar nomás. Pi sub uno por lambda 2 por mu. Este pi sub uno lo vamos a reemplazar con este que obtuvimos, que es pi sub cero por lambda uno por mu, por lo que nos queda acá, lambda 2 por mu. Y de esta forma nos queda caracterizado el pi sub 2. Y así podemos seguir. Pi sub 3. Esto nos va a quedar pi sub 2 por lambda 3 por mu. Reemplazando este pi sub 2 que encontramos acá, nos queda pi sub cero por lambda uno por mu, por lambda 2 por mu, por lambda 3 por mu. Entonces, generalizando, si esto uno lo reescribe, ¿cierto? Pi sub cero por eh, 1 dividido y factorial, porque es 3 por 2 por uno por lambda dividido mu al cubo. Lambda por lambda por lambda es lambda al cubo y mu por mu es mu al cubo. Entonces nos queda de esta expresión, chuta, aquí lo hice al tiro general, pero es 3 factorial, 3 por 2 por uno, eso es 3 factorial. Entonces generalizando, recordemos que este era el pi sub 3 que estábamos calculando aquí atrás al principio. Entonces notemos que aquí hay un 3 3 3. Entonces podemos hacerlo como si es i. Pi sub i, aquí estoy reemplazando. Pi sub i es igual a pi sub cero por uno dividido i factorial por lambda mu elevado a i. Tenemos el pi sub i ahora para encontrar las probabilidades estacionarias, nos falta el pi sub cero. Entonces, utilizando la normalización, que era la sumatoria de todos los casos, voy a ponerle aquí un i mejor porque i 0 a n, aquí estamos recorriendo desde los 0 robots hasta los n robots funcionando, de pi sub i igual a uno. El pi sub i lo tenemos aquí arriba, entonces reemplazamos sumatoria de n igual cero, de pi sub cero, uno dividido i factorial, lambda dividido mu, i igual a uno. Este pi sub cero no depende del subíndice de i, entonces lo podemos, para no reescribir todo, lo movemos para el lado de la sumatoria y esto lo pasamos dividiendo. Esto lo pasamos dividiendo hacia este lado. Entonces, para así poder despejar el pi sub cero. Por lo tanto, pi sub cero nos va a quedar uno dividido sumatoria igual cero hasta n de esta forma. O simplemente elevarlo a menos uno es lo mismo. Lo elevamos a menos uno. Eso es lo mismo que decir uno dividido eso. De esta forma nos queda el pi sub i identificado. Así. Aquí le voy a cambiar el subíndice porque es distinto.
¿Por qué distinto? Bueno, porque el de pi sub 0 simplemente recorre todos los estados. En cambio, aquí con este nuevo i estamos diciendo ya, queremos ver la probabilidad estacionaria del estado 6. Ponemos el 6 acá, 6 acá, 6 acá, pero ¿qué pasa si pusiésemos 6 igual a 0 acá? No, teníamos que cambiar el subíndice aquí, que antes lo habíamos puesto ahí, pero en verdad es solo notación. Em, Esto lo voy a recortar porque esto es una parte importante de este auxiliar. De hecho, si en una hoja nueva, para que vean esto, copiar, pegar, encontramos nuestro pi sub i. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esto era una MMNN? Vámonos al formulario, ya les voy a hacer caso. Ya, tenemos el formulario y adivinen si lo estiramos. Esta, pero reemplazando aquí N en vez de SK, reemplacemos la fórmula. Notemos que como en este caso S es igual acá porque tenemos N y N son iguales, aquí es como si estuviésemos recorriendo, pongámosle a este I mejor para no confundirlo, porque este N es distinto del que estamos analizando nosotros. A nosotros nos dieron N robots, pero este N que aparece en el formulario es como el N que recorre los estados. Entonces, para que no se confundan ahí, son distintos esos N. Entonces le voy a poner aquí un I, como haciendo referencia como a lo que hicimos, que es el I que recorre todos nuestros estados. Este sí es N, por esto, tenemos N servidores. Entonces aquí lo que estamos recorriendo son todos los estados menores a los N robots. Por lo tanto, nos quedamos con esta. No existe un número, aquí este es I, N, N. Es como que nos quedaríamos iguales en verdad, porque este K igual era N, entonces reemplazamos aquí, queda un I justo metido en el N y en verdad no queremos eso, queremos el que recorre todos nuestros estados para encontrar el vector de probabilidad estacionaria. Entonces, simplemente tachamos este, bla, 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 y por ecuación de probabilidad estacionaria ya tenemos el C sub n, que es esto que está acá, y nos falta el pi sub 0, este. Notemos esta ecuación. Nos dicen que este era un i, el s era un n, por esto, el s es n, y ¿qué más? Este era i factorial, el s era n, n factorial, y aquí miren, el k por tener capacidad n robots, el k es n, el s también es n, por esto que habíamos definido acá, por lo que n menos n, esto da 0 y nos queda un 1 positivo acá. Esta expresión nos va a quedar 1 menos rho n menos n más 1 dividido en 1 menos rho. Esto de arriba, n menos n, es 0 y nos queda simplemente un rho elevado a 1 que no hay que, para qué ponerlo. Entonces se cancelan estos rho de esta expresión. Se cancelan. Y como pueden darse cuenta, el pi sub 0 nos va a quedar como la sumatoria de n menos 1 de i igual 0 de lambda dividido mu elevado a i factorial más este término que está acá. Lambda dividido mu dividido en n factorial a la menos 1. Este que está acá. Nos queda esto. Notemos que esto lo podemos meter a la sumatoria. Entonces, en vez de n-1, nos van a quedar n casos, porque metimos un nuevo término, lo sumamos
a la sumatoria. El último caso, el n. Por ende, nos va a quedar que pi sub 0 es n igual 0, lambda mu elevado a i dividido en i factorial a la menos 1. Tenemos el pi sub 0, teníamos que el c sub n era esto, lambda dividido mu elevado a i dividido en i factorial. Tenemos el c sub, le voy a poner i mejor para no confundir. Por lo tanto, por fórmula, pi sub i es igual a c sub i por pi sub 0. Pi sub i es igual a c sub i por p sub 0. Si se dan cuenta, si multiplicamos este c sub i que encontramos por este pi sub 0, adivinen. Charán, lo mismo que encontramos con Markov continuo. Entonces, para que vayan entendiendo igual un poco el razonamiento y empiecen a clarificar dudas, eh, en este caso llegamos a eso gracias a que era un proceso de nacimiento y muerte conocido por formulario. Em, Ahora, ¿qué más nos piden? B. Justo cuando ibas a entregar tu reporte, la gerencia informa que entregará cajas con baterías para recargar a los robots sin pasar por la estación de carga. Cada caja tendrá M baterías que llegarán según un proceso de Poisson con tasa gamma. Las baterías pueden recargar de inmediato a un robot descargado, así, de inmediato. Incluso interrumpiendo una recarga en curso, la jefa solicita que se usen todas las baterías disponibles de inmediato. Vuelve a modelar la dinámica del sistema y justifica si el número de robots funcionando puede representarse como un proceso de nacimiento y muerte. Entonces, como les mencioné antes, ahora la cadena nos va a quedar así: 0, 1, 2, hasta n robots, lambda, lambda, eh, mu, 2 mu, así, lambda, lambda. 3 mu, lambda, n mu. Pero ahora nos llega una batería. Si, por ejemplo, hay solo dos robots funcionando y yo quiero que me funcionen los n, llega una caja, salta, sí, ¿cierto? Llega, por ejemplo, si la caja llega con 6 repuestos, con m repuestos nos dicen, pero imaginemos que son 6 repuestos. Pasaríamos al estado 8. Entonces, nos saltaríamos al estado 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, esos saltos que yo les mencioné no son procesos de nacimiento y muerte. Por lo tanto, la cadena no es nacimiento y muerte. Eso. Em, ¿Qué más? Eso era esta pregunta. La C ahora. Dado que se gasta demasiado en batería, la gerencia decide enviar ahora cajas con solo una batería, según el mismo proceso de Poisson de tasa gamma. La batería se usa inmediatamente para revivir robots descargados. Tu jefa te pide modelar nuevamente la cantidad de robots. Justifica si se puede representar como un proceso de nacimiento y muerte. En dicho caso, calcula las probabilidades estacionarias. Bueno, ahora ya no va a ser una MMNN, porque van a haber repuestos que se van a empezar a acumular en la cola. Ahora la cadena de Markov va a ser como, por así decirlo, el número de robots más repuestos, de esta forma. Antes eran los robots funcionando, ahora es parecido. Se llega hasta el robot N, pero se pueden seguir acumulando repuestos. Un repuesto más que los N robots, N más 2, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Con qué tasa? Bueno,
Al principio es lambda más gamma, porque cualquiera de estas dos cosas que ocurran repara el robot, carreras exponenciales. O me termino de recargar yo solito, o mientras me estoy cargando, me interrumpe el proceso porque llega una batería, solo una, no M como en la parte anterior, llega solo una batería que me interrumpe y me repara. Paso de cero robots funcionando a uno. Y así sucesivamente. Lambda más gamma. Lambda más gamma. Así sucesivamente. Lambda más gamma. Pero notemos aquí, se llega al N robots. Ahí hay como una pared, por así decirlo. Le voy a poner ahí esa pared. El siguiente estado, el robot ya no se va a estar recargando. Lo que sí puede pasar cuando estén los N robots funcionando es que llegue una batería y se acumule, se guarde en un inventario en algún lado. Esto va a ser solo con tasa gamma. Ya no se suma el lambda porque el lambda era de el robot que se autorreparaba. En cambio, el gamma es el repuesto que van a ir llegando y como van a estar todos los robots buenos, se van a empezar a acumular. Entonces, estas transiciones serían solo con gamma. Y de vuelta lo mismo, hay solo n robots funcionando por carreras exponenciales, esto se mantiene. No es que hayan n más dos robots compitiendo por quién se echa a perder, sino que se mantienen los n servidores. Estos son servidores. Los n robots son los servidores, en este caso, que se están echando a perder. NMU, aquí hay dos robots. Chuta, la flecha me quedó corta. Dos mu. Aquí había un 3 mu. Y con un robot solamente mu. Así queda. ¿Cómo encontrar las probabilidades estacionarias? En verdad, de la misma forma que anteriormente, solo que ahora les va a cambiar esto. Entonces, si ustedes hacen la matraca paso a paso, por reversibilidad y todo, les va a quedar lo mismo. Y reemplazando y todo, lo pueden hacer a mano para practicar, pero lo único que cambia, en verdad lo voy a copiar literalmente porque es lo mismo, que es con puro... ¿Dónde está? Aquí. Arrastrar, copiar, pegar. Lo único que cambia son las tasas. Lambda, lambda. Aunque lo que acabo de modelar no era lo que pedían porque los repuestos se pueden acumular o no. No leí eso. La gerencia, bla, bla, bla. Ah, me pedían solo la cantidad de robots. Solo la cantidad de robots. Entonces, olvídense de la acumulación de baterías. Creí que se guardaban en algún inventario o algo así, pero nos piden solo modelar eh, los robots. Pero así quedaría. Por eso es lo mismo. El vector de probabilidad estacionaria solamente cambian. eh, cambiar a... Se dejó de compartir. Espérenme un segundito. Se está actualizando el Zoom, what the fuck. Qué raro. Compartir pantalla. 3 2 1. Se empezó a actualizar Zoom de la nada. Em, Retomando, por eso lo único que cambiaba era esto, porque nos pedían modelar solo los robots. Pero un ejercicio interesante era el que les puse, modelar robots más antenas. Esperen, voy a arreglar esto aquí. Ahí sí.
Interesante ejercicio, muy interesante. Em, Eso era que se iban acumulando. Se los dejo ahí para pensarlo. De hecho, lo voy a hacer de nuevo. A ver, podemos modelar aquí. No, no solo el número de robots funcionando, sino que em, piezas más robots. Un ejercicio bien interesante. Y así sucesivamente al infinito. Y aquí sí cambiarían la- las probabilidades estacionarias. ¿Cuál sería ahora? Nos vamos al formulario. Se puede hacer a mano igual. Esta ya no sería una MMNN. Sería simplemente una. Déjeme pensarlo. MMS. Sí, porque hay esos servidores, ya no hay capacidad, porque la cadena va al infinito. Sí. No es que se llega a la capacidad N aquí y se estanque la cadena. Interesante ejercicio. Y ahí tienen los C para el caso cuando estamos menores a los robots o cuando ya se supera la cantidad de robots. Los repuestos llegan muchísimo y los robots están todos buenos. Y el pi sub 0. Interesante. Y ahora vamos con la P2. No, de iPhone no. Me van a doxear ahí, salió mi dirección. Ya esta es cortita igual. Esta en verdad saltar si conoce el cubo Rubik. Esta es de programación dinámica. Atentos. Cada cara de un cubo Rubik muestra 9 cuadrados de colores en un arreglo de 3 por 3. Cada cuadrado muestra uno de 6 colores posibles y en total en el cubo hay 9 cuadrados con un mismo color por cada color. Es posible rotar filas o columnas de una cara en 90 grados, el sentido del reloj y opuesto a este, de forma de cambiar la configuración de colores de las caras del cubo. El desafío del cubo Rubik consiste en armar el cubo, esto es, llevarlo a la configuración donde cada una de sus caras contiene cuadrados con un mismo color. Y nos dicen que para fines de esta pregunta supondremos que alguien contó y enumeró las posibles configuraciones de colores del cubo, de forma que se sabe qué colores van en cada cara en la configuración J décima. Para J perteneciente a 1 hasta n, donde n denota el número de configuraciones posibles. Considere que usted conoce a sub J, un subconjunto de configuraciones que se puede acceder estando en la configuración J. Las configuraciones están enumeradas de forma que la configuración 1, es decir, J igual a 1, corresponde al cubo armado. J igual a 1 corresponde al cubo armado. Es la configuración 1, ¿cierto? Entonces la A nos dicen, suponga que usted comienza a rotar filas, columnas del cubo sin mirar el resultado durante mucho tiempo. Encuentre la probabilidad que al parar encuentre el cubo armado. Utilice cadenas de Markov en tiempo discreto. Por aquí, imagínense un cubo Rubik, no importa cuántas veces yo lo rote, lo gire para allá, para acá, con los ojos cerrados, así no mirándolo, lo giro, lo giro, lo giro, aunque haga 3 millones de rotaciones, 800.000 rotaciones, a mí no me van a importar todos esos movimientos que hice. A mí lo que me va a importar es el último movimiento. Eso es una propiedad markoviana. Entonces, esto se puede representar como una cadena de Markov en tiempo discreto. Lo que hay que notar acá es que el estado de la cadena es la configuración del cubo. Y, y los periodos son las rotaciones.
¿Por qué? Porque yo estoy en una configuración. Paso al siguiente periodo, ¿cómo? Girando algo. Después de nuevo, ya giré una cuestión. Giro otro, pasé al siguiente periodo. Y así sucesivamente, al ir cambiando la configuración del cubo, vamos transicionando de periodo en periodo, de configuración en configuración. Nos dicen que A sub j es el conjunto de configuraciones que se puede acceder estando en la configuración j. Por ejemplo, si tengo una pieza rotada de cierta forma y quiero mandarla al otro extremo del cubo, no lo puedo hacer solo en un movimiento, en un periodo. Tengo que posiblemente hacer más de uno para llevarlo donde yo quiero. Por eso, este conjunto A sub j es básicamente, yo cambio la configuración y puedo acceder a nuevas configuraciones. Por ejemplo, si llevo una pieza blanca a este lado, después voy a poder acceder a moverla de nuevo hacia el otro lado. Eso es básicamente. Entonces, la matriz de transiciones P perteneciente a Rn cruz n es tal que esto es simplemente por la cardinalidad de ambas cosas, o sea, opciones posibles. La matriz va a ser n cruz n y esto va a ser que para pasar de una configuración a otra, esto va a ser uno dividido en la cardinalidad de el a sub i si j pertenece a sub i, cero en otro caso. Ahora voy a explicar por qué. Recuerden que esto es la cardinalidad, la cantidad, y recordemos que a es el conjunto de configuración a las que yo puedo acceder. Entonces, la cardinalidad es el número total de configuraciones que yo puedo acceder. Si yo roto el cubo, después la próxima configuración que yo puedo acceder es mover para un lado o mover para el otro o mover hacia adelante o mover hacia atrás. Esa es la cantidad de configuraciones posibles, la cardinalidad de hacia dónde puedo rotar el cubo. Por eso es la cardinalidad de las configuraciones posibles estando en A sub i, si J va a pertenecer después a ese nuevo conjunto de configuraciones que se desbloquea hacia un movimiento. Si transiciono, si paso del I al J. Y cero en cualquier otro caso. Eso es básicamente esta pregunta. Era igual. Esto es por X probabilidad. X probabilidad. Considerando que cualquiera de las otras configuraciones son equiprobables, si estoy con así los ojos cerrados, no voy a saber hacia dónde moverme. Si lo giro va a ser simplemente por probabilidad. Em, Ahora nos piden la letra B, leámosla. Para una configuración inicial cualquiera del cubo, utilice programación dinámica para minimizar el número de rotaciones necesarios para armar el cubo. Esto matemáticamente es un problema de camino más corto en un grafo. Entonces, caractericemos como un grafo, los nodos van a ser las configuraciones del cubo, las aristas, rotaciones posibles y el costo, ¿cierto? Del camino, por así decirlo, de cada arista, de cada rotación posible es uno, es igual a uno. Es determinista porque cuando se decide ir desde la configuración y a otra, eso pasa sí o sí. Si yo roto hacia adelante, no es que mientras esté rotando por probabilidad me mueva para el lado, así, no, eso no pasa. Si ya empecé la transición hacia adelante, va a cumplirse que es hacia adelante. No hay una probabilidad que me lance para atrás y me desarme el cubo entero. No, por eso es determinista.
Ahora pasamos a lo típico de programación dinámica. Iniciamos con los periodos. Periodos. Estos van a ser que corresponden a una rotación que podemos decidir hacer. Decidir hacer. Ya los periodos es como lo que expliqué, que es básicamente ir pasando de rotación en rotación. Los estados, el estado, mejor dicho, hay uno solo. Lo que me importa a mí es la configuración actual del cubo. Esa es la única información que me sirve. Aunque el cubo haya hecho 10.000 movimientos pasados, no me importan esos movimientos, me importa saber cuál es la configuración actual para poder armarlo. Eh, Configuración actual del cubo. S sub n es cuál es la, cuál, mejor dicho, de todas las configuraciones tiene el cubo luego de n movimientos. Como les mencioné, los periodos eran los movimientos, las rotaciones. Entonces S sub n es la configuración en el enésimo movimiento. La decisión va a ser x sub a, una variable binaria. 1, 0. Si se rota el cubo a la configuración A perteneciente a sub Sn. ¿Por qué S sub n? Porque en el periodo n estamos en el estado S sub n. Entonces, las configuraciones posibles son estas. A perteneciente a ese conjunto de configuraciones dado que estamos en el estado S sub n. Eso, de luego. Recordemos que si tenemos un estado, se arma una recursión de este estado. Si, por ejemplo, llegásemos a definir 6 estados, como X, no, X no, E sub n, otro estado F sub n. Si tengo, por ejemplo, 4 estados que yo definí, tengo que hacer 4 recursiones de estado. En este caso solo tenemos un estado, entonces tenemos que hacer una recursión de estado, que es lo que va a ocurrir en el periodo siguiente. Esto va a ser la sumatoria en A de estos X sub A por A, que esto quiere decir que se cambia el estado a la configuración que se seleccione. ¿Por qué? Porque el siguiente estado va a ser el que yo decidí. Eso es básicamente. Si yo decidí irme a la configuración A, es como la siguiente rotación en la que voy a estar. Y eso es a través de lo que decidí. Por lo tanto, eh, luego planteamos restricción ahí al tiro, que simplemente la sumatoria de estas variables, de esta variable binaria que definimos, va a ser igual a 1. Solo se rota el cubo a una configuración. Esto simplemente indexa que
la sumatoria de todas aunque hayan muchísimas configuraciones posibles, yo solamente puedo elegir una a donde poder irme. Luego tenemos Bellman, que va a ser la función de optimizar, ¿cierto? En el estado actual. En este caso queremos minimizar los movimientos con respecto a esta variable de decisión, si ir al A que habíamos definido aquí. Si se rota el cubo a la configuración A, perteneciente al conjunto de configuraciones posibles a las que me puedo ir. Entonces, aquí vamos a partir con un uno. ¿Por qué con un uno? Porque como el cubo no está armado, entonces tenemos que hacer una rotación ahora. Y además Sn más uno, que son las rotaciones óptimas futuras. Esto, de hecho, lo habíamos definido en la recursión de estado como esto, entonces lo podemos reemplazar nomás. Era la sumatoria de x sub a por a. Sumatoria de x sub a por a. Listo. Tenemos Bellman y la condición de borde va a ser simplemente para detener mi algoritmo, es que se detenga el cubo. Lo armé. Ahí se detiene Bellman. ¿Eso cómo lo podemos escribir? Recordemos que esto ocurría en la configuración uno. Si la configuración era uno, entonces ya armé el cubo y por lo tanto, ¡pum! Se detiene el algoritmo ahí de optimización a través de programación dinámica. Como pueden ver, programación dinámica suele ser más corto porque la matraca no es tanta, no hay que matraquear como en teoría de colas, que igual tienen que ahí hacer hartas cosas, pero espero que les haya gustado y estaré atentísimo ahí a los correos en un curso. Cualquier duda, consulta que tengan, no duden en mandarme un correo. Así es que nos vemos. Espero que les vaya súper bien en lo que queda y chau. Nos vemos en un futuro.